Bueno, muy buenas tardes para todos, buenas noches ya. Por favor, me comentan alguien que me regale, por favor, esa confirmación si me están escuchando. Yo sé que creo que no pueden hablar, pero sí pueden dejar sus comentarios en la casilla de comentarios, por favor, para que me confirmen que me están escuchando. Listo. Bienvenidos entonces. Hagamos un saludito por aquí a todos los que ya nos están siguiendo en esta tarde, algunos de los que se encuentran conectados, Claudia, Gina, Leda, Mayra, Oscar, Sara, bueno, no los saludamos a todos, pero pues les damos la bienvenida a todos los que se encuentran conectados por las diferentes plataformas donde se está presentando este webinar. Tengo el gusto de acompañarlos nuevamente en esta sesión del día de hoy de planeación estratégica. Para los que ya me conocen, pues mi nombre es Katy Molano, y para los que se conectan por primera vez con nosotros en estos webinars que hacemos de manera constante desde la Fundación Colombia Excelente para el fortalecimiento de nuestras competencias, pues les damos toda la bienvenida a nuestra organización y al modelo EFQM. Así que, bueno, hoy tenemos un webinar que pues, normalmente nos suelen solicitar. Es uno de estos temas que en primer lugar siempre pues, está en la mesa de trabajo en nuestras organizaciones, con o sin modelo de gestión, porque efectivamente, como se mencionaba en la invitación que ustedes recibieron, pues es parte de la columna vertebral de las organizaciones poder tener una proyección de sus objetivos esperados en el corto, medio y largo plazo, pero vamos a hablar de varios temas el día de hoy. De hecho, varias de las preguntas que hemos recibido un poco dentro del modelo, las organizaciones que acompañamos y también fuera de modelo, es si todavía pues vale la pena seguir planeando. Así que bueno, bienvenidos nuevamente, y bueno, qué buen espacio para poder hablar de planeación estratégica. Ahora mismo, pues que ya estamos a puertas de terminar el año como tal. Solemos decir que cuando empiezan los meses BRE, esto es muy, muy rápido. Ya particularmente muchas de las organizaciones estamos pues ya pensando en los cierres de fin de año y por supuesto pues en nuestras proyecciones para los siguientes meses. Entonces pues este es un tema, como repito, bastante frecuente en todas nuestras conversaciones. Así que bueno, empezamos un poco como con esta reflexión de la tarde, que es justamente con la que arrancamos la introducción, y es si vale la pena planear a largo plazo. Como les mencionaba, esta es una pregunta que se ha vuelto también recurrente en las diferentes discusiones, en los diferentes espacios, y es, ¿será que vale la pena seguir pensando en una planeación de largo plazo en las actuales condiciones de mercado en las que nosotros nos encontramos ahora mismo, en donde, como lo veremos en la siguiente lámina, quienes comparten con nosotros el modelo y pues conocen ya a profundidad el modelo en su versión 2020, con quienes hemos podido compartir desde la capacitación, desde el asesoramiento, incluso desde las mismas evaluaciones del modelo FQM, un paradigma en el que estamos sentados ahora mismo, ¿sí? Y sobre los cuales pues hubo unos fundamentos de cambio para estar en la versión actual del modelo a partir del año 2020, y es lo que llamamos el mundo UCA. En ese orden de ideas, recordando un poco, repito, ahorita lo veremos en una diapositiva para quienes, repito, nos acompañan por primera vez, el mundo UCA pues nos habla de que el mundo actual es un mundo volátil, es un mundo que nos está desafiando constantemente por los constantes cambios, por la complejidad incluso de los cambios,
por la ambigüedad, por la rapidez en la que están pasando las cosas. De manera entonces que una de las preguntas que se hacen normalmente los diseñadores y planeadores organizacionales es si vale la pena seguir planeando en el largo plazo ante un mundo tan incierto como el que estamos viviendo ahora mismo. Yo he compartido con algunos de ustedes de seguro en algunos otros webinars o en nuestros procesos de acompañamiento una anécdota que quisiera recordar el día de hoy y es que en uno de los estudios que he podido tener la oportunidad de realizar, recuerdo hace muchos años cuando hice una especialización en direccionamiento estratégico, el profesor de planeación estratégica justamente nos mencionaba en aquella época, les estoy hablando, no recuerdo ya, tal vez 20, 10 años quizás, que la planeación estratégica, una correcta planeación estratégica debería considerarse entre unos 10 y 15 años de proyecciones hacia el futuro. Que si no era así, pues no se estaba hablando de una planeación estratégica, ¿no? Creo que hoy día, 10 años después o un poco más incluso, e incluso después de haber tenido este año de pandemia y los que hemos vivido de pospandemia, todavía con algunos de los impactos y de las afectaciones positivas o negativas que nos pudieron haber traído la pandemia en términos organizacionales, pues seguramente ese concepto de la economía clásica o de la administración clásica posiblemente está un poco reevaluado ahora mismo, ¿no? Salvo, obviamente, con excepciones de acuerdo a cierto tipo de organizaciones y cierto tipo de productos o servicios. Qué sé yo, si fuésemos la NASA, de seguro que planear a 10 o 15 años encontrar o tener turismo en Marte o en la Luna o descubrir la galaxia XYZ, pues seguramente que no es descabellado, pero también, muy seguramente, en varias organizaciones, tener una planeación que nos invite a considerar 15 años hacia adelante, seguramente puede que no sea lo suficientemente pertinente, toda vez, repito, los cambios tan rápidos que se están generando. Entonces, con esta introducción, pues parte de esta pregunta que nos hacen todavía, repito, de si vale o no la pena planear de largo plazo, pues tenemos unas preguntas, digamos, también adicionales o unas reflexiones también adicionales en donde pues nos permitirán seguramente contestar esta pregunta que para muchos ya la tendrán clara y quienes trabajan con el modelo FQM pues claramente dirán, pues Katy, de hecho, es uno de los lineamientos que trae el modelo, la planeación estratégica, pero entonces, ¿qué será a largo plazo? ¿Qué será a corto plazo? Etcétera. Algunas de las preguntas con las que iniciamos normalmente los hacedores de organizaciones, los planeadores, los diseñadores, tiene que ver con algunas de estas reflexiones que tenemos acá y es, ¿cuáles son esos principales problemas que nos enfrentamos las organizaciones cuando hablamos de planeación estratégica? ¿Qué es aquello que nos cuesta más? ¿Qué es aquello que cuando decimos vamos a planear en nuestra organización proyectivamente en los siguientes años, qué es lo que nos está llamando un poco más la atención? Por otra parte, ¿cómo definir esas metas? Y cómo saber qué es el corto, mediano y largo plazo. ¿Sí? Para algunas organizaciones el largo plazo será 10 años, será 5, será 4, será 3 años. ¿Cómo definir ese ciclo estratégico? De hecho, para quienes están a puertas de recibir una evaluación de proceso FQM o están en este momento en acompañamiento para la misma, saben que esta es una pregunta muy recurrente que normalmente sale en las evaluaciones y es cuál es la forma o cómo se realizó la definición de ese ciclo estratégico. ¿Por qué 3 años o por qué 4, por 5 o por qué 10? ¿No? En ese orden de ideas, pues asimismo, ¿cómo se están definiendo esas metas? ¿En qué sentido? En que una de las circunstancias, por ejemplo, que notamos es que, claro, cuando estamos pensando en planeación de corto, mediano y largo plazo, independientemente de cuánta temporalidad sea a largo plazo, estamos adivinando el futuro, entre comillas, ¿no? Estamos intentando adivinar el futuro. Y adivinar el futuro, ¿por qué? Porque estamos pensando en 3, 4, 5 años hacia adelante de un mundo,
negocio, incluso de un mercado, incluso de unas condiciones políticas, económicas, sociales, etcétera, que no tenemos en muchos casos idea de lo que vaya a ocurrir. Creo que parte de los aprendizajes de los últimos años es que todo puede pasar, ¿no? Ese, esos lineamientos de blanco, negro, bueno, malo, donde el mundo parecía tener una constante, ahora como que tal vez no. Entonces, ¿cómo tener realmente pues esa claridad en la definición de metas? Si existe algún tipo de metodología, por ejemplo, para no jugar a la adivinanza, para no jugar a colocar metas eh, basadas en expectativas o en deseos o en el yo creo o en el a mí me parece o sin ningún tipo, digamos, de estructura. Otro de los temas tiene que ver con eh, cómo articular todos los elementos de una organización para el cumplimiento de dicha planeación. ¿Por qué razón? Porque también una de las cosas que vemos tanto en las organizaciones que están empezando su proceso de planeación como las que ya están caminando, trabajando sobre ella, es que muchas veces se nos olvida que las organizaciones son un todo y que así como yo planeo por aquí, digamos arriba un poco, voy a mencionar arriba, entiéndase en el ejercicio de direccionamiento de planeación, estas decisiones de corto, mediano y largo plazo, eh, como tal, movilizan toda la organización en sí, movilizan todas las áreas, todos los procesos y todas las personas. Y muchas veces se nos olvida eso. Y creemos que la planeación estratégica es la construcción de un documento por allá en un papel para tener, digamos, como para mostrar en el día de la evaluación, o es un documento por ahí que pues simplemente tiene como unas actividades o unos deseos que se quieran cumplir en unos años venideros, pero mientras tanto la organización sigue funcionando como viene funcionando. Es decir, no articulamos, no nos preparamos, no miramos, ¿cierto? En función de esa planeación. Hace unos días escuché en una capacitación que estaba realizando en una institución un ejemplo que me pareció muy interesante a propósito de lo que estoy diciendo, y es que el equipo directivo decía que uno de los entendimientos que ellos lograron cuando empezaron a hacer su planeación estratégica en este orden de la articulación es que anteriormente ocurría lo que yo les mencionaba. Consideraban que la planeación estratégica era un documento con unos objetivos, unas metas y unos indicadores, pues que esperemos por allá en el año 2025 a ver si eso se logró o no. Pero en el entretanto, pues sigamos la vida normal. Y este colegio decía, nosotros entendimos con el ejercicio de planeación estratégica que es como cuando uno se entera en una pareja, por ejemplo, en una mujer en particular, por supuesto, en una familia que está embarazada. Entonces, cuando yo estoy embarazado, pues yo lo que hago, la familia donde estoy embarazada, pues yo lo que hago es tener una expectativa durante los próximos 9 meses al menos, ¿no? ¿Qué va a pasar en los siguientes 9 meses de mi gestación? Incluso qué va a pasar en un año seguramente o en los próximos 2 o 3 si es que no quiero pensar más arriba. Al menos hay que pensar en los siguientes meses. Yo no puedo seguir entonces la vida normal, ¿sí? Yo no puedo esperarme, simplemente sigamos la vida normal, ¿cierto? En mis hábitos alimenticios, en la ropa que utilizo, en las rutinas que tengo, y esperemos el día que el peladito nazca. Ese día que el peladito nazca, pues miramos a ver cómo nos fue, si nace bien, si nace mal, si nace niño o niña, si tengo que comprar pañales o no. Esperemos que nazca, esperemos, ¿sí? Y lo que nos invita particularmente con este ejemplo que les comento desde la anécdota, me pareció muy curioso, es que efectivamente, si yo sé que estoy en esta expectativa de tener un bebé en la familia, pues toda la familia se moviliza en relación a ello, ¿no? Toda la familia, hay que cambiar un montón de rutinas, hay que pensar en, no sé, incluso cambiar de casa si fuera el caso, o incluso cambiar de vehículo, o incluso disponer de una habitación si es que no voy a cambiar de lugar de vivienda. Tengo que empezar a estructurar mi presupuesto en función de mi embarazo, tengo que empezar a comprar cosas nuevas, tengo que empezar a pensar en, no sé, en el género, en el sexo del niño o niña, los pañales, la leche, el qué va a pasar con mi trabajo, es decir, todo gira en función a ello, todo gira en función a esa nueva objetivo, como lo podemos llamar en este momento en términos
de organización. Entonces, si esto es así, ¿por qué las organizaciones no funcionan igual? Por eso, por ejemplo, cuando en procesos de acompañamiento a las organizaciones preguntamos temas como ¿cuánto le vale la estrategia al colegio? La respuesta es no, no sé, ni idea. Pero ¿cómo que no sabes si tienes un documento que estás proyectando unas metas a 3 años con un montón de enfoques, con un montón de actividades y ni siquiera te has preguntado cuánto vale eso? ¿Cuánto necesita el colegio para cumplir ese deseo? Ah, pero es que como el plan estratégico dice que en el año 2025, pues esperemos al 2025 a ver qué ocurre, a ver si sí o si no, a ver cuánta plata nos gastamos. Entonces miren que en este ejemplo, como les digo, que me pareció muy curioso, además muy acertado, pues no pudiéramos pensar de esa manera, ¿no? Por eso hay unos enfoques, por eso hay una articulación de las personas y parte de lo que vamos a ver ahorita en la charla. Y finalmente, dentro de las reflexiones que queríamos compartir con ustedes en este momento de introducción, es si efectivamente, cuando hablamos de las personas y pensemos en este momento, pensemos cada uno de nosotros en dónde trabajamos. Si yo trabajo en esta organización y me da por leer mi propósito institucional, me da por leer esa visión o entender el horizonte institucional o el direccionamiento estratégico de mi empresa, si de pronto me da por leer incluso las metas, si no he sido yo parte del equipo que las ha definido, si simplemente soy un empleado, digamos, que me entero a través de los medios de comunicación de la organización, que hay un direccionamiento estratégico y que hay unas metas, al leerlas, al entenderlas un poco, al mirar las metas de la organización en la que yo trabajo, en los próximos 2 o 3 años, yo me siento inspirado, me siento tranquilo, me siento chévere, diríamos como los colombianos. Oye, qué chévere estar en este bus que va para allá. O por el contrario, uy, no, 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 es que esto va para allá y yo como que me bajo en la siguiente estación porque eso no va conmigo. O incluso como mínimo, ¿conocen ustedes la estrategia de su organización? De pronto, muy, algunos de los que están aquí presentes dicen, no, 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 ni idea, yo no tengo, si me preguntan para dónde va el colegio, por ejemplo, en el que yo trabajo, no, no sé, no hago parte del equipo directivo, ni del liderazgo, ni absolutamente nada, yo no sé, soy docente, soy administrativo, trabajo en el área de servicios. Eh, Oiga, qué buena pregunta, no tengo ni idea del colegio que espera en los próximos 3 años, no, no, no sé. Y si llego a saber, la siguiente pregunta sería, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Yo cómo aporto ahí? Ah, no, que el colegio quiere tener los mejores resultados en el ICFES, por ejemplo. Pues no tiene nada que ver conmigo. Yo soy de cartera, eso, IFES por allá, los profesores de 11, eso no tiene nada que ver conmigo. Eso no me toca. Sí, eso es como que la planeación estratégica no corre por mí porque nada que ver. Están hablando de temas educativos y yo pues soy cartera o soy compras o soy, qué sé yo, talento humano o manejo un extracurricular o no sé, pues eso no tiene que ver conmigo. Entonces como que esto me resbala un poco. Entonces en ese orden de ideas, pues nuevamente con esta introducción inicial, pues vamos a desarrollar los próximos 40 minutos, creo que ya nos quedan, un poquito de todo. Pues tenemos apenas una horita para hablar, como siempre, pues la invitación es a estar muy atentos del gran grueso de información que suministramos y esperamos pues que nos sigan en el hilo conductor. Lo primero es recordar un poco desde el contexto y del concepto, algo de que hablábamos ahorita, este mundo tan volátil, tan incierto, tan complejo y tan ambiguo, que básicamente nos pone en esta reflexión de la que hablábamos ahorita, y es cómo entonces llevar a cabo una correcta planeación estratégica que no se convierta en una adivinanza del futuro, que no se convierta en un conjunto interminable de sueños que nada que ver con la realidad, que no se conviertan en unas metas ahí puestas al azar, simplemente porque pues había que poner unas metas, pero pues esto no está basado en ningún criterio, esto no está basado en ninguna técnica y que simplemente se termine convirtiendo en un bonito documento, ¿cierto? Que pues habrá que tenerlo, pero que el colegio no utiliza o que la institución no utiliza, que está ya en un Excel, en un PowerPoint, en un documento Word, pero que el colegio se gestiona de otra manera.
Cuando por el contrario, lo que estamos pensando es que efectivamente cuando estamos en un mundo como el que estamos mencionando ahora mismo, para responder a la primera pregunta de si vale la pena seguir planeando, la respuesta desde nosotros, desde el modelo, desde incluso mi opinión personal, si se me permite una opinión personal, en este momento, bueno, opinión personal es una redundancia, ¿no? Las opiniones son personales. Entonces es sí, vale la pena. ¿En qué sentido vale la pena? Vale la pena seguir aterrizando temas como al menos los mínimos vitales de la institución. Vale la pena tener un norte, vale la pena tener un esquema de resultados. De lo contrario, pues andaríamos como veleta al viento, que también, digamos, habrá quienes dicen que es mejor esperar ahí a ver qué pasa, pues porque en este mundo tan revoltoso, pues ¿para qué? Nosotros desde la gestión organizacional consideramos efectivamente que la planeación estratégica es una herramienta específica para poder anticiparnos, como dice allí, de detención temprana, para poder anticiparnos incluso a todos esos factores que pueden estar ocurriendo tanto externos o internos en una organización y que puede impactar la operación institucional. Por lo tanto, en ese orden de ideas, considerar efectivamente una planeación estratégica que nos permita por lo menos mantener bajo control los mínimos vitales de una organización, pues entonces será una herramienta que nos permita construir diferentes escenarios para mantener un camino lo más, digamos, firme posible en esa consecución de metas, en esos resultados, en ese norte que las instituciones necesitan. De manera entonces que aunque consideramos efectivamente que estamos en un mundo incierto, que es el mundo en el que estamos en este momento, que estamos en un mundo volátil, que estamos en un mundo cambiante, etcétera, pues específicamente la planeación estratégica se convierte en ese timón, ¿sí? Con su motor y todo incorporado, que nos va a permitir navegar en estas aguas. Entonces, en ese orden de ideas, esta planeación estratégica, al ser ese hacer ese timón, perdón, y ese motor de este barco, en este ejemplo que acabo de poner, pues también nos va a permitir incluso navegar por unas aguas en donde tenemos dos grandes expectativas generales o presiones o retos generales en toda organización. Por una parte, responderle a un conjunto de grupos de interés que están esperando de nosotros lo mejor de nosotros, uno, y que están esperando de nosotros una entrega de unas promesas que hemos hecho cuando ofertamos unos productos, cuando ofertamos unos servicios, cuando contamos quiénes somos y cuando atraemos unos clientes, atraemos un personal y hacemos empresa. Entonces hay unos grupos que están esperando de nosotros que eso se cumpla. Y por otra parte, tenemos como institución unos retos con nosotros mismos y es pues garantizar que el negocio siga siendo sostenible. ¿Sí? Muchos de ustedes me han escuchado que muy bonito el discurso desde la educación, ¿cierto? Desde la inspiración del porqué de la educación, pero que además de eso, pues la organización, el colegio es una empresa y que si como toda empresa no hay para pagar la luz, el agua y la nómina, pues el discurso se nos puede estar cayendo fácilmente eh, eh, sin la sostenibilidad que requiere la organización como toda empresa, como un negocio. En ese orden de ideas, entonces, ¿cómo generar ese equilibrio entre los resultados que debo entregar a mis diferentes grupos de interés y entre ellos, pues la sostenibilidad institucional hará parte entonces de la manera en que prioricemos nuestros resultados en nuestra planeación estratégica, que entre otras se reconoce como estratégica. ¿Por qué? Porque es una planeación de proyección en el largo plazo, a diferencia de una planeación operativa que normalmente es de corto. Katy, ¿qué es el largo y qué es el corto plazo? No tenemos una respuesta específica para decirles qué es el corto o el largo plazo, en virtud de lo que les mencionaba hace un rato de la anécdota de mi profesor. Y es que dependerá efectivamente de cada organización, dependerá de su propio contexto, dependerá de sus propias condiciones y dependerá pues también del alcance que tenga sus objetivos. Lo que sí nosotros estamos de manera reiterativa
mencionando es que debe ser una planeación que sea sensata. Sensata es ni muy larga que sea imposible de controlar, ni muy corta que termine siendo operativa. Nos ha ocurrido en organizaciones que llegamos a preguntar por el plan estratégico, nos muestran un conjunto de actividades de un año. Eso no es estratégico. ¿En qué sentido? Pues es que eso es un cronograma de tareas. Ahí no hay una proyección de resultados. Lo que hemos también visto de manera general es que la mayoría de las organizaciones, no sé si por una tendencia, una moda o en fin, estamos planeando a 3 años. Hay teorías que dicen que 3 años es como suficiente, y estoy hablando en términos de colegios, en términos en general de la mayoría de las organizaciones. Pero en términos de colegio, ¿por qué? Si bien es cierto, los colegios tienen una proyección a muy largo plazo, ¿en qué sentido? En que el ciclo de vida de un estudiante es de largo plazo, mínimo, digamos, 11 años, si estamos hablando de que recibimos nuestro estudiante en los grados más chiquititos. Pero también planear, digamos, a 11 años, que puede ser interesante, nos involucra tener unas metas al menos volantes, unas metas al menos que pueda manejar, unas metas desde el corto plazo, por ejemplo, ¿sí? Unas metas desde el corto plazo, que puede ser em, em, generadas de a 3 años o de a 4 años para algunos casos en las organizaciones que trabajan, por ejemplo, por cuatrienios o en las organizaciones que trabajan por quinquenios. Entonces dependerá mucho de la manera en que las organizaciones deseen pues, definir ese corto, mediano o largo plazo. Hemos estado en colegios, por ejemplo, que dependen de redes internacionales, que dependen de una junta directiva nacional o internacional, o que incluso dependen en el caso de los colegios que están adscritos a alguna congregación religiosa, dependen de los periodos, así como en el gobierno, digamos, depende de los periodos rectorales. Entonces, no tenemos esto para concluir, que no tenemos una respuesta precisa de si es mejor planear a 3 años o a 4 o a 5 o a 10. Pero siempre, siempre estaremos muy atentos del propio contexto que tenga cada organización, ¿vale? Y también repito, pues, el alcance de los objetivos. Si tenemos objetivos de muy largo alcance que, digamos, requieren de un periodo de madurez, un periodo de desarrollo muy alto, pues también asimismo estaremos, permítame la expresión, jugando un poco con el tiempo. Pasando un poquito, aterrizando un poquito estos conceptos, como les mencionábamos hace un ratico, la planeación estratégica no es la construcción de un documento per se, que muchas veces nos pasa eso, muchas veces vemos que cuando preguntamos planeación estratégica nos sacan un documento, pero cuando vemos el desarrollo del documento, cómo fue construido, el método que estuvo detrás, la articulación, la estructura, no la vemos. Simplemente está el documento. Entonces, por eso generamos esta reflexión aquí con ustedes, en donde una planeación estratégica es completamente inútil si no hay una visión estratégica. Es decir, planear estratégicamente no es hacer un documento con objetivos y metas y unos indicadores a ver si los logramos, sino que parte de una visión, parte de un propósito, de un resultado que nosotros queremos y esperamos lograr como organización. Desde el modelo FQM, ¿dónde vemos o qué nos aterriza o qué nos hace pensar acerca de este tema de la planeación estratégica, particularmente para todos los que ya manejan la versión del modelo FQM, modelo versión 2020? Estamos hablando en el criterio 1, que hace parte del bloque de dirección, como lo vemos acá en la figurita del bloque, de los bloques del modelo FQM. Entonces, entendamos dos cosas brevemente. Por una parte, es un proceso de dirección, es decir, es un proceso que nace de los líderes organizacionales, es un proceso que nace de la estrategia, es un proceso de pensamiento. Por lo tanto, no es operativo. Por lo tanto, me perdonan los que están aquí presentes que si hay gerentes
que si hay dueños de instituciones, que si hay personas que pertenecen a una junta, una junta directiva, por ejemplo, y ceden la planeación estratégica a 2 o 3 personas como para cumplir con el ejercicio, no estamos hablando de un proceso de pensamiento direccional. Estamos hablando de una tarea que hay que hacer y ya dijimos que esto, pues ya sabemos cuál es el mensaje que estamos dando en el fondo. Entonces, desde el bloque de dirección, el criterio 1, que me habla de temas tan importantes como propósito, visión y estrategia, nos está mencionando que efectivamente una organización sobresaliente, y me permito leer lo que dice el criterio, se caracteriza por tener un propósito inspirador, algo rápidamente veremos de ello, un propósito que inspira, es decir, hay una visión enmarcada en una idea, en un propósito, en un porqué y para qué nuestra organización. Esa visión ha de ser ambiciosa, claramente, porque nos quiere llevar a que nuestra organización sea mejor, mejor de lo que hoy somos. Por eso se trata de proyección en el largo plazo, mejor en algo, ¿sí? Y que esa visión se debe aterrizar a través de objetivos concretos que generen resultados. Por eso la estrategia es el camino para lograr o alcanzar esa visión. Entonces, ¿qué tanta responsabilidad tenemos los que generamos esa estrategia? Pues toda, porque le estamos dando a la organización el insumo, le estamos dando a la organización el camino para que en los próximos 3, 4, 5 años, dependiendo de su ciclo estratégico, sea lo que hoy lo que hoy soñaría ser en este tiempo. Brevemente, como estamos en el apartado de contexto y de concepto y de contexto, perdón, recordemos, entre otras, qué entendemos entonces por estrategia. Estrategia es una fórmula, nos dice acá, es una manera, es un camino en el que nosotros conducimos a nuestras organizaciones. ¿Conducimos hacia qué? Ya lo dijimos, hacia esos grandes propósitos, hacia ese cumplimiento de esa visión. Es una fórmula, miren qué interesante los conceptos que nos trae aquí la presentación y particularmente desde el modelo FQM nos dice que es una manera, ¿verdad? Fórmula, camino, estrategia, conductor de alcanzar las prioridades estratégicas. Entonces aquí es importante eh, entender cuáles son las prioridades estratégicas de nuestra organización y por eso detrás de ello hay un método. Es muy común que nosotros discutamos con las organizaciones cuando nos dicen, Katy, es que cuántos son suficientes, cuántos objetivos estratégicos son suficientes colocar en una organización, en mi organización, 10, 5, 8, 10, 3, ¿sí? Dependerá de cuáles son las prioridades y dependerá del momento en el que esté la organización. Hemos estado en organizaciones, hemos estado en colegios, por ejemplo, que están en su fase apenas de inicio. Hemos estado en organizaciones que ya están en etapas muy maduras. Hemos estado en organizaciones donde, por ejemplo, lo discutía hoy con una institución, su prioridad estratégica en este momento es económica, por ejemplo, no tanto académica. Y ustedes dirán, ¿cómo así que no tanto académica? Pero si es un colegio. Claro, hay organizaciones que claramente manejan su parte académica porque es un colegio, pero eso lo tienen controlado. Está bien, no tienen mayores dificultades, tienen muy buenos resultados. Su prioridad en este momento es económica, porque están pasando por una situación de insostenibilidad, por ejemplo. Desde la propuesta de valor, desde los resultados académicos de sus estudiantes no tienen ningún problema. Los problemas están en la parte financiera. Entonces, en ese sentido, pues fíjense que esta será una prioridad estratégica. ¿Ok? Bueno, esta figurita que tenemos acá básicamente es para mostrarles un poco más de lo que decíamos. Arriba tenemos nuestros grupos de interés rápidamente, la junta directiva, las familias, los entes reguladores, los grupos de interés como partners, proveedores, aliados, etcétera, que todos ellos nos están diciendo, ¿y para dónde vamos? ¿Y para dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Para dónde va la institución? Y por lo tanto empezar a definir entonces desde la idea, desde la definición de los caminos, desde cuánto me cuesta esto en términos económicos, en cuanto a la tecnología, en cuanto a las redes de comunicación, en cuanto a sistemas de documentación, en cuanto a equipos de trabajo, etcétera, para poder obtener unos resultados que me van a llevar a cumplir mi propósito, mi razón de ser.
mi razón de vivir, aquí como lo vemos. Ikigai, creo que muchos de ustedes conocen esta expresión, es una palabra japonesa que justamente nos habla de esa razón de ser. ¿Y por qué hablamos de esta razón de ser? Porque recuerden que uno de los inspiradores que trae el modelo 2020 del modelo FQM es el círculo dorado Simon Sinek. Por eso nuestro modelo está pensado en tres bloques: el bloque de dirección, de ejecución y de resultados, que responde a este círculo dorado. Para aquellos que no saben de qué estamos hablando, que están de pronto muy nuevecitos y dicen, ¿cómo así que círculo dorado y qué estamos hablando? ¿Por qué, el cómo, el qué? Bueno, uno, les invitamos a que vean el video en YouTube, no tenemos el tiempo de hacerlo acá, pero les invitamos a que vean el video de YouTube de Simon Sinek, búsquenlo así, círculo dorado, y ahí van a entender un poco por qué, según la teoría de Simon Sinek, que es este patrón que él llamó círculo dorado, que encontró de manera recurrente en las grandes organizaciones sobresalientes, ha dicho que una planeación institucional parte del porqué y del para qué de una organización, es decir, de su propósito, es decir, de su razón de ser, de su razón de existir. Una vez teniendo claro ese propósito, el bloque de dirección, ¿cierto? Intenciona unos resultados, planea unos resultados que se van a materializar en metas y en objetivos, es decir, el qué quiero lograr, desde mi ser, qué quiero lograr. Y luego ejecuta cosas intencionadas para lograr esos resultados. Por eso el modelo FQM está pensado así, está pensado en estos tres bloques. Y al tener estos tres bloques, pues nos va a empezar a invitar a través de unas buenas prácticas a que las organizaciones tengamos claros cuál es nuestro propósito, tengamos clara cuál es nuestra visión, tengamos claros cuáles son nuestros valores y que una vez tengamos claro ello, podamos plantear nuestra estrategia, que ya sabemos, nuestra estrategia es ese camino que nos va a permitir eh, lograr esa visión estratégica, que nos va a permitir lograr esos objetivos de largo plazo. Por eso, como lo vemos aquí en la cajita que ustedes están visualizando al lado derecho, encontramos pues cuáles son en la estrategia las prioridades organizacionales. Si encontramos planes estratégicos con 20 objetivos, les digo rápidamente, ya eso no es estratégico. Uno dice, 20 objetivos en una institución, eso ya es una lista de mercado. Entonces, ya, ¿cuáles son las prioridades? De esas 20 cosas realmente, ¿qué es lo importante? Y muchas veces vemos que no eran tantas, ¿cierto? Que hay un montón de cosas que seguramente no eran ni siquiera prioridades. Que tenemos que efectivamente escribir muy bien nuestros objetivos, que tenemos efectivamente que articular, como ya lo dijimos, con procesos, con personas, con el presupuesto, con la gente de talento humano, con la gente de financiero, los que manejan el dinero. Planear es muy sencillo, por ahí dicen que soñar no cuesta nada, ¿no? Pues pensar que mi organización será en los próximos 5 años tal cosa, chévere, pero sentarse con el financiero y decirle, oiga, ¿hay plática para esto? Ya nos empieza a aterrizar efectivamente nuestra estrategia. Esa es una pregunta de evaluación, por ejemplo, ¿cuánto vale la estrategia del colegio? ¿Cuánto le cuesta al colegio cada año cumplir sus objetivos estratégicos? Bueno, ¿por qué es importante que esa planeación, como ya les dijimos, esté aterrizada a lo que nos están pidiendo nuestros grupos de interés, esté aterrizada a esa visión de la que estamos hablando? Porque esa planeación estratégica se convierte en una promesa y quienes han estado en nuestros cursos de líderes o cualquiera de los diferentes cursos que nosotros impartimos desde Colombia Excelente, tanto los cursos abiertos como los que impartimos a nivel de cada organización de acuerdo a sus necesidades, siempre recordamos un tema y es un tema de confianza. Cuando yo como colegio, como institución, tengo un portafolio de productos y servicios y digo que esto es lo que ofrezco y digo que esto es lo que voy a lograr, que esto es lo que soy, estoy generando promesas. Y las promesas se cumplen, porque cuando no se cumplen, pues se pierde esa noción de confianza, se pierde esa relación sostenible que yo tengo con mis grupos de interés. Pensemos, por ejemplo, en mis clientes, se pierde esa relación. Entonces, planear no es un ejercicio, simplemente ya lo dijimos y lo vuelvo a repetir por quinceava vez creo, de simplemente poner un bonito documento y esperar que se cumpla. Es una promesa que hacemos a nuestros grupos de interés. Y esas promesas, nuestros grupos de interés, o nos creen o no nos creen.
Es decir, ¿están seguros de que eso va a pasar porque confían en nosotros? O esperemos a ver qué pasa, esperemos a ver qué ocurre. Y nos van a pedir cuentas, nos van a pedir rendición de cuentas. Entonces, el poder demostrar si estamos cumpliendo o no con nuestra planeación estratégica es saber si lo que cumplimos, lo que prometimos, lo estamos cumpliendo. ¿Cumpliendo a quiénes? Fíjense, a todos estos grupos de interés, de acuerdo a nuestras prioridades. Esto es, digamos, desde lo primero que queríamos recordar, desde los conceptos, antes de entrar un poquito al método. Otro de los temas que queremos recordar en estos momentos de planeación estratégica desde el modelo FQM es que el modelo FQM, recordemos, está alineado con políticas públicas internacionales, está alineado con las megatendencias que están ocurriendo, por supuesto, en el mundo, tanto en el mundo como en lo local, como en lo nacional, y una invitación que estamos haciendo es que consideren en sus próximas planeaciones estratégicas la vinculación o la articulación con los objetivos de desarrollo sostenible. El modelo FQM no solo lo está diciendo de manera explícita, sino que aunque no lo dijera de manera explícita, es un compromiso que tenemos con la sociedad en general. Los objetivos de desarrollo sostenible es la planeación estratégica del mundo entero. Entonces, si para allá va el mundo, mi pregunta es, como organización, en este momento como organización educativa, pues cómo yo sé para dónde va el mundo y me articulo un poco desde mi planeación estratégica a la planeación del mundo. Eso es una de las cosas que queríamos recordarles. Y bueno, ¿cómo entonces cumplimos estas promesas? eh, a través de los elementos que trae nuestro modelo. Como les dijimos hace un momentito, pues tenemos desde el bloque de dirección aquí, propósito, visión, estrategia, que se intenciona con la ejecución, pero que logra resultados. Entonces, rápidamente, miremos un poco la dinámica a la que finalmente queremos llegar cuando hablamos de planeación estratégica. Una estructura estratégica en una sola visión, en una sola visual, en una sola imagen, debería ser algo como esto. Por ejemplo, nuestro propósito y misión, muy claro, que ese propósito y esa visión, ese propósito se visiona en el corto, mediano y largo plazo. Normalmente estamos hablando aquí, ya lo dijimos, de largo plazo, pero eso debe estar articulado con unos objetivos, es decir, lo que escribimos aquí, permítame y yo pongo un punterito, lo que escribimos aquí se debe traducir en objetivos, comillas chiquiticas o no, comillas no, nota al pie, objetivos SMART. No, aquí no, pues como les digo, no tenemos todo el tiempo de explicarlo todo, pero objetivos SMART, objetivos específicos, medibles, alcanzables, realistas, con el verbo correcto, ¿sí? Objetivos como fortalecer, propiciar, dinamizar, no son objetivos que sean objetivos medibles, dado que la propensión, la dinamización no se logra medir, ¿vale? Entonces, unos objetivos que estén articulados con lo que nosotros prometimos acá arriba. Estos objetivos traducidos en metas, las metas normalmente son cuantificables. Y estas metas, estos objetivos y estas metas, toda esta partecita de acá vienen siendo los resultados, fíjense, la R de nuestra red. Estos objetivos y metas, para lograrlos, se deben definir a través de enfoques, es decir, estrategias para lograr estos objetivos. Estos enfoques se desarrollan, se ejecutan a través de, pues, lo que llamamos los despliegues, y todo el tiempo estamos recogiendo información. No hay una correcta planeación estratégica o estructura estratégica sin un sistema de seguimiento y medición, sin un sistema de indicadores. No hay. Entonces, también por eso ustedes ven de parte nuestra siempre una presión a cuáles son los indicadores y cuáles son las fórmulas y cómo está planteado el dato y dónde está la ficha técnica y cómo estás pensando en recoger la información y déjame ver la gráfica y cuál es la tendencia y cuáles son las metas a través de qué técnica colocaste esa meta, porque la planeación estratégica tiene dos caras. Por una parte está el objetivo textual escrito y por la otra parte o la otra cara de la moneda está el dato con el que yo voy a demostrar el cumplimiento de ese objetivo. Por eso la estructuración estratégica, como ustedes me han escuchado, quienes me conocen, tiene una parte de carreta, o sea,
español, literatura, como le quieran llamar, y la otra parte es matemática, siempre, siempre. Entonces, pasos rápidos para recordarles o recordarnos un poco cómo nosotros orientamos el diseño de la estrategia. Comprensión de grupos de interés, por supuesto. Yo no puedo plantear un resultado sin conocer qué quieren mis grupos de interés. De lo contrario, pues sería una invención mía en mi cabeza, pero yo no sé si esto está alineado con lo que quiere el mercado, mis clientes, lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando con mis profesores, lo que está pasando con la política en relación a la academia en Colombia, por ejemplo. Considera unos elementos de diagnósticos internos y externos. ¿Por qué? Porque efectivamente, como hemos mencionado, pues el modelo desde su análisis en planeación estratégica nos está diciendo también, así como hay unos actores a los que les debemos unos resultados, también tengo que analizarme internamente y tengo que analizar qué está pasando en el exterior, lo que llamamos el análisis del ecosistema o del contexto. Una vez con estos insumos, tomamos decisiones y priorizamos, porque no todo lo podemos cumplir, no todo lo podemos lograr, no tenemos dinero para todo seguramente, no tenemos tiempo para todo. Y aquí es donde el modelo nos dice, identifique sus principales desafíos y retos. ¿Sí? Entonces, identificando nuestros principales desafíos y retos, tomamos unas decisiones que me va a permitir entonces identificar mis prioridades estratégicas y ahí sí arrancamos entonces a revisar incluso a redactar o incluso a reescribir, si es que ya tenemos misión, visión y valores, que es toda esta parte, digamos, de la personalidad institucional. Y con esos textos queremos lograr tal cosa, trabajamos para esto, ofrecemos, buscamos que nuestros estudiantes tal cosa, ¿sí? Sean líderes, sean expertos sean solucionadores de problemas, el bilingüismo, la tecnología, etcétera. Todo eso lo aterrizamos. Ese bonito texto, ese bonito discurso se tiene que transparentar en objetivos. Esos objetivos con sus metas, que es la R. Nuestros resultados, ¿cuáles son? Cuando hablamos de resultados, estamos hablando del objetivo, lograr, incrementar, disminuir, ¿sí? ¿Qué? Lo que sea. Si queremos incrementar los resultados en pruebas ICFES, incrementar los resultados en la proficiencia en inglés, disminuir el nivel de rotación del personal, qué sé yo, esto va acompañado de su parte cuantificable, ¿vale? Por eso siempre objetivo y meta van de la mano e incluso un tercer actor, objetivo, meta e indicador. Eso hace parte de la definición de la R, de lo que llamamos la R, mi resultado esperado. Ese resultado esperado no se logra por azar, ¿sí? No voy a esperar a ver qué pasa el tiempo, a ver si en el año 2025 sí logré los resultados que yo quería en el inglés. No, se deben intencionar caminos o estrategias. Por eso, siempre les decimos a ustedes, siempre, siempre, que redericen su plan estratégico. Rederizar el plan estratégico es lo que estamos viendo acá. Hay que rederizarlo. Hay que definir la R con unas E, con sus enfoques. ¿Qué voy a hacer para lograr este resultado? ¿Qué voy a hacer intencionadamente para lograr este resultado? Entonces, una vez que tengo el camino, la estrategia para lograr ese resultado, lo despliego, lo ejecuto. Pero primero pienso en la estrategia y luego lo ejecuto, que es todo el tema de las evidencias de ese despliegue. Y por supuesto estoy recogiendo datos, todo el tiempo estoy recogiendo datos. ¿Datos de qué? Datos de cómo va mi resultado, datos de cómo va el presupuesto, datos de cómo van los enfoques, datos. Siempre estoy recogiendo datos. Sin datos no debería haber, dice el modelo FQM, una buena toma de decisiones. Sin datos no hay una buena planeación estratégica. Sin datos no analizamos correctamente y por lo tanto no tenemos predicciones adecuadas en el futuro. Esto desde la planeación estratégica, que lo estamos diciendo muy rápido. Pero una vez que yo tengo definida mi planeación estratégica, como ya dijimos, yo la tengo que desplegar, tengo que llevar esto a las redes de la organización, tengo que bajar esto a la vida real. ¿Cómo lo hacemos? A través de los procesos. Es decir, ya sabemos desde la dirección para dónde vamos, necesitamos enfocar a todo el mundo. El ejemplo de ahorita, toda la familia enfocada en función de ese nuevo ser que va a llegar a complementar la familia. Entonces,
Nos vamos al bloque de ejecución. Y en el bloque de ejecución empezamos a articular a todos los procesos. Todos los procesos deben estar alineados en función de lo que diga la estrategia. Por eso muchas veces, cuando estamos haciendo acompañamiento con ustedes, les decimos, ¿han cambiado los procesos? ¿Ha cambiado la estructura de la organización? Y ustedes nos dicen, no. Nuestra pregunta luego es si cambió toda la planeación estratégica, ¿por qué no cambiaron por la operación? Y a veces ocurre esto, que por acá cambiaron la estrategia y la empresa siguió igual. Y muchas veces entonces lo que vemos es que hay una desarticulación. Eso no significa que entonces hay que desbaratar el mapa de procesos si es que usted es el mapa de procesos, pero seguramente sí hay que revisarlo, en algunos casos seguramente sí hay que reescribirlo o desbaratarlo, pero siempre tenemos que estar mirando qué está dictando la estrategia para que la operación vaya a la par. ¿Listo? Entonces, el siguiente escalón de la planeación estratégica tiene que ver con los procesos, que era lo que queríamos mencionarles. Cómo cada uno de los procesos, fíjense, se involucra, se apersona, se eh, eh, se compromete con los objetivos estratégicos. Por lo tanto, si estos objetivos cambian, muy seguramente acá en los procesos, estos botoncitos que se me van encendiendo, ¿cierto? Este proceso uno dice, ah, yo tengo que ver con el objetivo 1 o con el objetivo 4, con el objetivo 2. Si esos objetivos arriba cambian, los procesos también tienen que reestructurarse y decir, ah, yo me persono de esto tiene que ver conmigo, no, esto ya no tiene que ver conmigo, en fin. Entonces, simplemente para recordarles que es importante que la planeación estratégica vaya de la mano con los procesos. Y un tercer escalón, las personas. No se puede hacer nada sin las personas. Varios de ustedes me han escuchado esta frase de Kaoru Ishikawa. Ninguna empresa puede ser mejor o peor que las personas que la integran. Si yo no llevo esto a la entraña de las personas, sigue siendo un bonito ejercicio de planeación. Nosotros hemos estado en muchas organizaciones, créanme, en muchas, en donde contratan una firma externa, llaman a una universidad, contratan al experto en planeación estratégica, hacen un ejercicio espectacular que no sale de los tres dueños de la empresa, o que no sale de la junta directiva, o que no sale de los grandes líderes por allá, esos que uno ve, y la gente nunca se da por enterada, nunca les preguntaron, nunca los involucraron, etcétera. Por allá en diciembre, cuando hay rendición de cuentas, o en enero, cuando está la bienvenida del año, es que la gente termina medianamente enterándose que la organización se reformuló porque un asesor vino y dijo que ahora era para allá y que entonces esto era el plan y que este era el DOFE y que este era el marco estratégico y que era este balance scorecard y la gente nunca se dio por enterada, jamás. ¿Sí? Entonces, también una invitación, cuidado con ello. La gente es la que va a hacer esto posible, no el consultor allá con sus mega instrucciones o con sus mega herramientas, que son muy importantes, por supuesto, que son altamente valiosas, por supuesto. De hecho, una de las consultorías más costosas en general en el mundo o en general en cualquier sector, no estoy hablando del modelo FQM, no estoy hablando de Colombia Excelente, no estoy hablando en general, es planeación estratégica, porque pensar cuesta. ¿Sí? Entonces, pero la ejecución se hace en la gente, con las personas. Y las personas, pues necesitamos gestionarlas estratégicamente. La gente se tiene que enterar, la gente se tiene que informar, la gente debe saber cómo contribuye. E incluso miren estas preguntas acá, muy interesantes, y es que cómo yo planeo unos objetivos sin pensar en mi gente. Ah, es que yo quiero ser un colegio bilingüe, es que yo quiero ser un colegio Ivy, es que yo quiero que mi colegio vamos a comprar una nueva sede y vamos a ampliar a 300 estudiantes, es que ahora vamos a dictar tecnología, es que la robótica, es que no sé qué, y los profesores siguen haciendo la misma tarea operativa de todos los días. ¿Cómo los estamos preparando a ellos? Queremos ser un colegio Ivy en los próximos 3 años. Y los profesores ni enterados, ni siquiera les preguntaron si quieren asumir ese reto. Entonces, por eso, la estrategia también me lleva, ya lo dijimos, a movilizar no solo los procesos, sino a la gente. ¿Qué necesitamos? ¿Qué competencias? ¿Dónde vamos a conseguir la gente? ¿Qué va a pasar con el talento humano que tenemos actualmente? ¿Será que necesitamos contratar más personas? ¿Qué pasa si la gente, mi gente, no está, digamos, en línea con mi proyección de corto, mediano y largo plazo? ¿Cuál talento me va a costar más a mí desarrollar para poder cumplir esa estrategia? Entonces, esa es la invitación que hacemos desde
el talento humano siempre van de la mano, fíjese. Plan estratégico, estrategia de talento humano. Objetivos estratégicos, oiga, plan de competencias, de capacitación. Objetivos de proceso, oiga, venga, ¿qué gente está aquí? Estamos diciendo que queremos incrementar el número de estudiantes y los 3 gatos de admisiones no tienen ni idea qué hacer. No los preparamos, no les dijimos, no nada. Cuidado con la gente, no se nos olvide siempre porque caemos muy fácil en la tentación de pensar en la empresa y no pensar en las personas. Las personas son las que hacen que esto funcione, no el papel. ¿Listo? Y en ese orden de ideas, entonces tendríamos una planeación estratégica articulada entre lo que sueña el equipo directivo, entre lo que se va a hacer en la realidad, en el día a día y en los resultados que se van a recoger. Repito, resultados que salen de la gente incluso, ¿no? Entonces, miren, pasamos, permítanme que lo paso muy rápido, pasamos de la planeación estratégica un poco a los procesos, ¿cierto? Donde se desarrollan y se ejecutan los enfoques y bajamos incluso a los planes de personas, a las personas en el día a día, repito, que son los que terminan ejecutando. Y finalmente, ¿qué nos queda? Ya para terminar, creo que me quedan como 3 o 4 minutos, que esto se tiene que mostrar en resultados, y los resultados son datos, los resultados son cifras, los resultados no son anécdotas, los resultados no son fotos, los resultados no es, aquí le muestro el documento, aquí le muestro la foto en donde nos reunimos, aquí le muestro la lista de asistencia de la capacitación. Eso hace parte de las actividades. Los resultados para saber si estamos logrando o no estamos logrando las cosas son datos. Y los datos están medidos en rendimiento y en percepción. En planeación estratégica, ojo, ojalá espero no confundirlos. Si tienen dudas en lo que estoy diciendo y alguno de ustedes está en proceso de asesoramiento con alguno de los miembros de nuestro equipo de trabajo, pregúntenles, por favor, o que les orienten un poco más a lo que voy yo a mencionar. Recomendación. Esto no está escrito seguramente en ninguna parte, ni está en la hoja 23 del modelo, no. Esto hace parte de nuestra experiencia y como consultores de alto nivel les decimos, por favor, en la planeación estratégica, eviten colocar indicadores de percepción. Normalmente son indicadores de rendimiento. ¿Por qué? Porque los resultados se logran, ¿sí? Y la opinión es otra cosa. ¿Qué opinan mis padres de familia sobre el proyecto de bilingüismo? ¿Qué les parece espectacular? ¿Y cómo les está yendo a los chicos en las pruebas de inglés? No, ninguno. No dan pie con bola, no saben conjugar el pasado, el presente y el futuro, no salen del verbo to be, pero sin embargo es un bonito proyecto. Ojo, los objetivos estratégicos están en función del rendimiento, no de la percepción. Si alguno de ustedes dice, uy, Katy, ¿cómo así? Yo en mi plan estratégico tengo 2 indicadores que son de percepción, ¿qué hago? ¿Está mal? No, no estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo normalmente son de rendimiento. Si tienen preguntas, nos consultan, por favor, consúltenos siempre, siempre estamos pendientes de sus comentarios, consúltenos a través de nuestra página web, nos dejan sus comentarios aquí en la plataforma para poderlas contestar. O repito, si tienen en este momento acompañamiento de alguno de nuestros miembros del equipo de trabajo, del staff, pregunten. Estuve en el seminario, Katy dijo que tal cosa de los indicadores de percepción que no deberían ir a la estrategia, ayúdame porque tenemos 2 indicadores, uno lo que sea, que son de percepción. ¿Listo? Entonces los indicadores son medibles, los indicadores son datos y cifras con los que tomamos decisiones y proyectamos. Entonces, esta proyección de estos datos nos va a permitir efectivamente, a través de nuestro sistema de medición, saber si estamos logrando o no estamos logrando lo que prometimos. Y para ello también tenemos unos métodos, no voy a pasar aquí rápidamente, también tenemos unos métodos para la definición de estos indicadores y estos resultados que simplemente los queremos mencionar a manera de abrebocas, porque el enfoque de la charla es sobre planeación estratégica particularmente, por supuesto, pero ya lo dijimos que la planeación estratégica no va sola, no basta simplemente con redactar bien los objetivos y definir unas metas, siempre va acompañado de un buen sistema de medición. El sistema de medición incluye definición de los objetivos de medición, la información que se va a medir, la fórmula que se va a utilizar, la frecuencia, el tipo, si va a ser cualitativo, si va a ser cuantitativo, quiénes van a ser los responsables, cómo se van a analizar tendencias, cómo se van a colocar metas,
cómo se van a presentar los resultados en términos de rendición de cuentas. Y acá quiero mostrarles un poquito algunos ejemplos de cómo, esto sí lo quiero explicar acá rápidamente, de cómo cuando yo defino un resultado, aquí, cualquiera, incrementar, por ejemplo, el nivel de proficiencia de inglés, defino unos enfoques, enfoque 1, 2, 3, 4, y lo que queremos finalmente lograr es identificar, es saber cuáles de estos enfoques están apuntando al resultado. ¿Cuál de esas estrategias, cuáles de esas ideas que nosotros como equipo de trabajo definimos para lograr ese resultado efectivamente sirvieron? Y eso hace parte de la magia que trae la lógica REDER. R con E, resultados de causa-efecto. Yo quería lograr este resultado que lo puse en mi planeación estratégica y definí unos enfoques. Pero el sistema de medición es el que me va a decir si estos enfoques, estas ideas que yo planteé para lograr este resultado sirvieron o no. Por eso no es anecdótico, es a través de datos. Es a través de decir, oiga, este enfoque sí permitió llegar a este resultado, en cambio este enfoque no. Esto no me está sirviendo. Es un bonito proyecto, pero no está ayudando en nada a la organización. ¿Qué hacemos? Y eso es lo que trae la magia de un modelo de gestión basado en resultados y de una planeación estratégica rederizada, que es la que de manera rápidamente les quisimos contar el día de hoy, invitándoles a en sus próximas revisiones de planeación estratégica, tanto si son nuevas las que van a empezar para el próximo año, como si tienen ya planeación estratégica y están en estos momentos pensándose en cierres de fin de año de rendición de cuentas o de saber hacer los análisis del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, siempre piensen por favor en cuáles eran los resultados esperados, cuáles fueron los enfoques que plantearon, cómo plantearon esos enfoques y saber si los enfoques les están sirviendo o apalancando a los resultados estratégicos. Si están planeando estrategia por primera vez, entonces les invitamos a recorrer las fases de planeación estratégica que presentamos hace un ratico y recordarles siempre, siempre que desde el modelo FQM y de cualquier otro modelo de organizaciones sobresalientes, estamos hablando de modelos basados en resultados, datos que demuestran que efectivamente nuestro propósito, nuestra visión se está cumpliendo y no anécdotas ni evidencias que simplemente nos dan cuenta del cumplimiento de unas tareas. Esto es uno de los elementos significativos que tenemos efectivamente en nuestro modelo FQM, en nuestro modelo basado por resultados y nada, invitarles ya finalmente para que dudas, comentarios, aclaraciones, por favor no los dejen en el chat. Nosotros estaremos contestando las preguntas. Si tienen preguntas al respecto de lo que acabamos de mencionar, hablen por favor con sus asesores. Dijimos muchas cosas, simplemente recordarles planeación estratégica rederizada, que sea articulada con su gestión de procesos y sobre todo que impacte e involucre a las personas. Si esos tres elementos mínimos no se dan, pues no vamos a tener un buen desarrollo de cumplimiento de nuestros objetivos. Y finalmente, la planeación estratégica sí o sí debe venir acompañada de un buen sistema de seguimiento y de medición. Eso implica conocimiento y desarrollo de indicadores para poder decir finalmente que los resultados se están obteniendo o no se están obteniendo. Entonces, pues nada, creo que ya está, ¿qué horas son? 7, 7:05. Les he robado 5 minutos de su noche, de su descanso. Como les mencionamos, por favor, las preguntas, si hay preguntas, ¿listo? Déjenme ver. Chu, chu, chu. Bueno, no tenemos preguntas particularmente, no tenemos comentarios particularmente sobre lo que hemos dicho. Sabemos que pues, seguramente una horita puede ser muy cortito, pero ya saben, estos son abrebocas también para que puedan conocernos un poquito más, para que puedan indagarse un poquito más, para que tengan reflexiones al respecto. Si requieren de nuestro apoyo, bienvenidos. Les invitamos a que sigan estando con nosotros en nuestros webinars y en nuestra newsletter que sale que ya muchos de ustedes seguramente han recibido ya a sus correos electrónicos nuestro nuevo acercamiento que vamos a tener con ustedes
de nuestro paper que estaremos escribiendo con buenas prácticas, con noticias, con comentarios y resolviendo todas sus inquietudes. Así que para mí ha sido todo un placer estar con ustedes en esta noche, el día de hoy. Y pues nada, por favor, cualquier comentario o duda nos las hacen saber y pues estamos viéndonos en los próximos webinars conmigo o con cualquiera de mis compañeros del staff. Entonces, para todos, un abrazo y feliz noche.